Contexto académico de la fisioterapia en los años 70. Con la derogación del Decreto 1056 del año 1954, se instauró la Ley Novena de 1976, en la cual se reconoció a la fisioterapia como carrera profesional universitaria. Aunque se daba un poco más de autonomía y libertad para ejercer la carrera, aún se estaba bajo la prescripción médica. Para esta época había cerca de 800 fisioterapeutas graduados y 4 universidades que la ofertaban: la Universidad Nacional, la Universidad de Santander, la Universidad de Antioquia y la Universidad del Valle. Estas universidades se vieron obligadas a ampliar su plan de estudios a 4 años y a modificar sus planes académicos. Todo esto se vio reforzado gracias al Decreto 80 de 1980, donde se definieron los principios generales de la educación superior. En esta época también se ve resaltada la gran importancia de ampliar los campos de investigación. En Colombia, en la época de los años 70, se dieron movimientos llamados bonanzas, entre las cuales se destacaron dos de ellas, la bonanza marimbera y la bonanza cafetera. La bonanza marimbera fue el incremento de producción y consumo de marihuana en Colombia por causa del movimiento hippie y la cultura antisistema, donde el consumo de sustancias opioides y ácidos era continuo. Esto causó varios estragos en la salud de las personas, como fue el aumento de incidencia de enfermedades como el cáncer de pulmón y enfermedades respiratorias que dieron cabida a la terapia respiratoria. Otro estrago de esta bonanza fue la creación de las bases para cárteles y traficantes en Colombia, los cuales aprovecharían esta producción de marihuana para crear la economía del narcotráfico para la década siguiente. Por otro lado, la bonanza cafetera dio incremento económico para Colombia. Esto a causa de que en Brasil se había perdido miles de hectáreas de café por un mal estado climático, una helada, lo cual dejaría el precio del café en la bolsa de Nueva York de un valor de menos de $1 a cerca de $3 por libra, siendo esto el momento de Colombia de cubrir esta deuda de café en el mundo, aumentando su producción, pero asimismo aumentando la explotación laboral del pueblo, en su mayoría de mujeres que trabajaban en fincas cafeteras donde las condiciones de trabajo no eran óptimas, causando un incremento de enfermedades por la ocupación laboral, siendo esto un factor de incidencia en la terapia ocupacional en Colombia. En el contexto laboral, la nueva legislación consideró la ampliación del campo de actuación profesional, esto al incluir al fisioterapeuta en la prevención de alteraciones del movimiento, aunque hubo una incoherencia entre mejorar el perfil del profesional y su autonomía profesional, puesto que la Ley 9 de 1976 aún consideraba la subordinación del fisioterapeuta a una prescripción médica. En los años 70 la fisioterapia era vista como una concepción de atención de desviaciones biológicas, atendiendo así múltiples disfunciones y enfermedades que afectaban la capacidad de desplazamiento de la persona. En los años 80 se incluyó el modelo biopsicosocial, basándose en el análisis, interpretación, argumentación y desarrollo de propuestas de intervención corporal afectadas por los factores tanto biológicos, psicológicos como sociales. En este tiempo, en Colombia solo podían ejercer las personas que hubieran recibido educación superior o universitaria con colaboración en el área médica, y solo podían actuar bajo prescripción médica según la Ley 9 de 1976, que aún seguía vigente en este tiempo. La época de 1970, la década de 1970, llega con un ambiente de revolución, de cambio, de positivismo. Esto se ha inspirado por múltiples revoluciones latinoamericanas que se estaban dando en la línea del tiempo. Entonces esa época llegaba con ese ambiente, todo de cambio, todo muy activo, los medios de comunicación muy activo, todo muy activo en cuanto a lo político. El Frente Nacional en Colombia también estaba llegando a su fin, todo un ambiente de cambio muy notorio, muy penetrado. Y esto que tiene que ver con la salud, con la fisioterapia, con todo. Pues resulta que lo político penetra en todo, en salud y educación. Entonces los cambios en la historia de la fisioterapia se ven fundamentados en los cambios de la carta política del país, nuevos gobernantes, nuevos modus operandi. Entonces, este es como lo que se notó. Y como se notó, se tumbó y se formaron nuevos decretos, nuevas leyes, donde el fisioterapia se le reconoció como nivel de formación profesional universitario,
ya no era técnico, se, se- se le dio una mejoría a su educación, dándole un enfoque social, investigativo. Se llegó a la licenciatura en fisioterapia también, y todo gracias a que al ambiente político, cambios de mando, nuevos modus operando, retomo, etcétera. Lo importante es lo político. Un contexto político es muy importante. Por eso nosotros en nuestro grupo decidimos no dejarlo aparte. Muchas gracias. La formalización de la enseñanza de la fisioterapia en Colombia ocurrió en el año 1952, cuando la Escuela Nacional de Fisioterapia ofreció por primera vez la carrera y creación del primer programa de formación de fisioterapia, actualmente la Escuela Colombiana de Rehabilitación. Este nuevo programa inició labores en la capital del país como dependencia anexa al Instituto Colombiano de Ortopedia Franklin Delano Roosevelt, bajo la dirección de su fundador, el Dr. Juan Ruiz Mora, médico cirujano plástico y ortopedista. Señoras voluntarias graduadas en terapia física fueron las primeras instructoras que realizaban el trabajo en el instituto con niños inválidos, siguiendo el pensum de las escuelas estadounidenses. Existían 5 programas, 3 públicos y 2 de carácter privado, donde solamente 2 regían en la capital del país. El proceso de enseñanza de la Escuela Nacional de Fisioterapia tenía influencia de la Iglesia Católica, ya que 2 de sus primeras docentes eran hermanas de la sabiduría de Estados Unidos. La mujer cumple un papel importante, ya que el programa fue ofrecido principalmente al género femenino, y de ahí se contribuye a la fisioterapia como labor al servicio social y en los principios religiosos. Surge la medicalización, término definido por Castro como presencia de comportamientos, símbolos y conceptos trasladados históricamente de la medicina a la fisioterapia, a través de los cuales se mantuvo una relación de dependencia y dominación. Se comprueba en el decreto 1056 de 1954 la fisioterapia definida como auxiliar de médico con nivel técnico en formación. Y ahí es donde llega de nuevo ASCOFI, con la necesidad de actualizar ese reglamento por el periodo de las reflexiones que se llevan a cabo por la comunidad y ASCOFI, evidenciando la necesidad de profesión a nivel de la formación, campos de acción, reglamentación vigente y remuneración, entre otras. ASCOFI es una entidad de carácter nacional sin ánimo de lucro, conformada por fisioterapeutas y parafisioterapeutas, cuyo objetivo fundamental es defender y buscar el desarrollo integral de la profesión en todas sus áreas. En el año 70 apareció el primer programa de fisioterapia en la costa atlántica en la Universidad Metropolitana, y en el año 80 se fundó en la Universidad Autónoma de Manizales, y posteriormente se tomó como carrera profesional con una duración de 5 años.